Espectrometría de masas. ¿Qué es la técnica de espectrometría de masas? Es una poderosa técnica microanalítica utilizada para identificar compuestos desconocidos y para valorizar la estructura y propiedades químicas de moléculas. La detección de compuestos puede ser llevada a cabo con cantidades realmente pequeñas, algunas en p-moles, y obtener información característica como el peso, algunas veces la estructura del analito. Principios básicos: ionización y separación. Para tales fines es necesario utilizar las moléculas y obtener los iones formados en la fase gaseosa. Este proceso tiene lugar en la fuente de ionización y en función de la naturaleza química del compuesto será necesario utilizar un tipo de fuente específica. Los iones generados en la fuente de ionización son acelerados en función de su relación masa-carga. Los iones que llegan a detectar producen una señal eléctrica que es procesada, ampliada y enviada a un ordenador. El registro que se obtiene se denomina espectro de masas y representa las abundancias iónicas de los fragmentos y ion molecular generado respecto a su relación masa-carga. Es posible detectar iones con carga positiva o negativa configurando los parámetros del espectrómetro. Técnica de análisis: ionización por láser asistida por matriz, electrospray, ionización química a presión atmosférica, cromatografía de gases con ionización química a presión atmosférica, electrospray con movilidad iónica, electrospray a baja temperatura. Tipos de ensayos: algunas fuentes permiten además el acoplamiento de sistemas de separación cromatográfica de gases o de líquidos como vías de introducción de la muestra, lo que posibilita el análisis de mezcla de compuestos. Algunos tipos de ensayos son ensayo MALDI, modo positivo o negativo, determinación de masas exactas MALDI, estudio de fragmentación por ion MALDI, ensayo electrospray, modo positivo o negativo, ensayo APSI, modo positivo o negativo, determinación de masa exacta ESI y APSI, análisis con separación cromatográfica en fases de gas. Análisis con separación cromatográfica en fase líquida HPLC-ESI. Análisis con separación cromatográfica en fase líquida HPLC-APCI. En esta diapositiva se muestra el proceso de preparación de una muestra para espectrometría de masas. El primer paso es la síntesis celular y extracción de proteínas. Aquí se utilizan buffers, junto con inhibidores de protefasa para evitar la degradación de las proteínas. Después la muestra se homogeniza mediante zonificación o vortex y se centrifuga para separar las proteínas solubles del resto de los componentes celulares. En el segundo paso es la reducción y alquilación. En esta etapa se rompen los puentes disulfuro utilizando agentes reductores como DTT o TCEP. Posteriormente los grupos tiol se alquilan con iodoacetamida o iodoacetato. Esto ayuda a estabilizar las proteínas y evita que vuelvan a reagruparse. Finalmente en el paso 3 se realiza desalado y limpieza final. Para esto se usan técnicas como SPE o ultrafiltración. También es importante ajustar el pH para que sea compatible con el análisis y conservar la muestra en viales limpios a 4 grados centígrados. En la diapositiva 2 o en el equipo empleado se presentan algunos equipos utilizados en espectrometría de masas. El primero es Ultraflex, un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo que utiliza la técnica MALDI. Este equipo emplea un láser para ionizar moléculas y es muy útil para analizar biomoléculas grandes como proteínas y péptidos. Entre sus características destacan su rango de masa de hasta 150.000 daltons y la posibilidad de realizar análisis MS-MS y mediciones de masa exacta. En el segundo equipo es la Maxis 2, que combina un analizador de cuadrúpulo con tiempo de vuelo. Este espectrómetro se caracteriza por su alta resolución y sensibilidad, lo que lo hace ideal para analizar mezclas complejas de metabolitos y compuestos pequeños. Además es compatible para cromatografía líquida, lo que permite separar mejor los compuestos antes del análisis.
Y aquí tenemos el ejemplo con acetato de etilo. En esta diapositiva se muestra un ejemplo de un espectro de masas utilizando acetato de etilo. La gráfica presenta diferentes picos que representan fragmentos detectados de la molécula. El pico más importante aparece en el valor 88 MZ, que corresponde a la molécula completa del acetato de etilo. También se observan otros picos más pequeños como el 43 y el 60, que corresponden a fragmentos característicos producidos como la molécula se rompe durante el proceso de ionización. Estos fragmentos funcionan como la huella molecular, ya que permite confirmar la identidad del compuesto analizando en conjunto todas las pequeñas señales del espectro, ayudando a identificar de manera precisa sus sustancias presentes en la muestra. ¿Qué es la resonancia magnética nuclear y para qué sirve? La resonancia magnética nuclear es una técnica espectroscópica utilizada para estudiar la estructura, composición y propiedades de las moléculas. Se basa más que nada en la interacción de ciertos núcleos atómicos con un campo magnético y ondas de radio. Gracias a esta técnica es posible identificar compuestos químicos y conocer cómo están organizados sus átomos. Esto se utiliza principalmente en química, bioquímica y medicina. En química, por ejemplo, permite determinar estructuras moleculares, identificar sustancias desconocidas y analizar la pureza de compuestos. En medicina, la misma base física se aplica en las imágenes por resonancia magnética utilizadas para observar órganos y tejidos del cuerpo humano. Existen 8 principios básicos. El primero es el spin nuclear, que es cuando algunos núcleos poseen spin y actúan como pequeños imanes. El segundo es el campo magnético externo, que es cuando los núcleos se alinean parcialmente al aplicar un campo magnético fuerte. La tercera es la frecuencia del Larmor, que es cuando los núcleos realizan un movimiento de presión alrededor del campo magnético. El cuarto es la absorción de radiofrecuencias, que es cuando los núcleos absorben energía cuando reciben radiofrecuencias adecuadas. La quinta es la relajación, que es cuando los núcleos liberan energía al regresar a su estado inicial. La sexta es el desplazamiento químico, que es cuando el entorno electrónico modifica la frecuencia de resonancia. El séptimo es el acoplamiento spin-spin, que es cuando los núcleos cercanos interactúan magnéticamente y dividen las señales en múltipletes. Y por último está la integración de señales, que es el área bajo cada señal indica la cantidad de hidrógenos equivalentes presentes en una molécula. Proceso de preparación de la muestra. Para realizar el análisis de RNA es necesario preparar correctamente la muestra para obtener señales claras y precisas. Los procesos generales son: primero, disolver la muestra en un disolvente deuterado, como cloroformo deuterado o agua deuterada. El segundo paso es colocar la solución en un tubo especial de RNA. El tercer paso es verificar que no existan impurezas o partículas sólidas. El cuarto es introducir el tubo en el espectrómetro. Y el quinto es ajustar las condiciones del equipo para iniciar el análisis. Los solventes deuterados se utilizan porque interfieren menos con las señales del compuesto analizado. Para el equipo empleado, el principal equipo utilizado es el espectrómetro de RNN. Este aparato contiene un imán superconductivo muy potente que genera el campo magnético necesario para el análisis. Las partes principales del equipo son un imán superconductivo, una fuente de radiofrecuencia, una sonda de detección, una computadora para procesar señales y un sistema de enfriamiento con helio líquido. Algunos espectrómetros modernos trabajan a frecuencia de 300, 400, 500 hasta 800 Hz, ofreciendo análisis más detallados y precisos. Identificación del etanol en una muestra orgánica. En RMN de protones, el etanol presenta señales características que permiten reconocer su estructura molecular. El grupo metilo aparece como una triplete hacia 1.2 ppm, mientras que el grupo metilo aparece como un cuarteto alrededor de los 3.7 ppm, debido al acoplamiento entre protones vecinos. Además, el protón del grupo hidroxilo puede observar como una señal ancha variable dependiendo del solvente y la temperatura. Estas señales ayudan a confirmar la presencia de pureza del compuesto según Pavia et 2015. La RMN es ampliamente utilizada en la química orgánica para determinar sus estructuras moleculares, verificar reacciones químicas y analizar compuestos farmacéuticos y biológicos.
En la gráfica podemos ver tres señales. Una señal cerca del 1.2 ppm correspondiente a los protones del grupo metilo. Esta aparece con un triplete debido a la interacción con los protones vecinos. Una señal alrededor de 3.7 correspondiente a los protones del grupo metilo. Se parece como un cuarteto por la interacción con los protones del grupo metilo. Una señal variable del grupo hidróxido suele ser observada como una banda ancha debido a su intercambio de protones.